Hay algo que nadie te dice, algunas personas no discuten para entenderte. Discuten para controlarte. Y cuando descubras cómo funciona este juego, recuperarás una paz que creías perdida. Hay algo que nadie te dice, algunas personas no discuten para entenderte. Discuten para controlarte. Y cuando descubras cómo funciona este juego, recuperarás una paz que creías perdida. La mayoría de nosotros crece creyendo que las conversaciones tienen un propósito simple: intercambiar ideas, resolver diferencias y acercarnos a los demás. Nos enseñan que si explicamos mejor nuestras razones, si elegimos las palabras correctas y si mantenemos la calma suficiente, eventualmente seremos comprendidos. Pero la vida tiene una forma curiosa de mostrarnos una realidad mucho más compleja. Porque no todas las personas entran en una conversación buscando entendimiento. Algunas entran buscando validación. Otras buscan sentirse superiores. Y algunas, aunque no lo admitan ni siquiera ante sí mismas, buscan controlar emocionalmente a quienes tienen delante. Tal vez ya te ha ocurrido. Estás hablando con alguien y, al principio, parece una conversación normal. Compartes tu punto de vista, explicas cómo te sientes o intentas aclarar una situación. Sin embargo, poco a poco algo cambia. La otra persona deja de escuchar. Cada frase tuya es interrumpida. Cada argumento es cuestionado. Cada explicación es recibida como si fuera un desafío que debe ser derrotado. Y entonces ocurre algo que muchas personas no notan de inmediato. La conversación deja de tratar sobre el tema original. Ya no se trata de encontrar una solución ni de comprender diferentes perspectivas. Se transforma en una lucha silenciosa por el control emocional. Mientras más intentas explicarte, más te desgastas. Mientras más buscas comprensión, más resistencia encuentras. Y sin darte cuenta, comienzas a entregar algo mucho más valioso que tu opinión: entregas tu energía. Lo más peligroso es que estas dinámicas suelen disfrazarse de debates normales. La otra persona puede parecer lógica, firme o incluso inteligente. Pero existe una señal que revela sus verdaderas intenciones. No importa cuántas respuestas obtenga, nunca son suficientes. No importa cuántas veces aclares algo, siempre encontrará una nueva razón para discutir. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando una persona está dominada por la necesidad de tener razón, no está defendiendo una idea. Está defendiendo su ego. Y el ego tiene una característica muy particular: necesita oposición para sentirse fuerte. Necesita ganar para sentirse valioso. Necesita controlar para sentirse seguro. Por eso algunas personas parecen incapaces de dejar ir una discusión. No buscan verdad. Buscan victoria. La pregunta importante no es por qué actúan así. La verdadera pregunta es por qué tú sigues participando en un juego que nunca podrás ganar. Porque la realidad es esta: no puedes obligar a alguien a comprenderte. No puedes convencer a quien ya decidió no escuchar. No puedes encontrar paz intentando satisfacer una necesidad de control que pertenece a otra persona. Y aquí comienza el cambio más importante de todos. El día que entiendes que no toda discusión merece tu energía, recuperas una parte de ti que quizás llevabas años perdiendo. Descubres que tu valor no depende de convencer a nadie. Descubres que tu paz vale más que cualquier argumento. Y sobre todo, descubres que el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en conservar tu equilibrio mientras otros intentan arrebatártelo. Aquí es donde muchas personas cometen un error que les cuesta años de tranquilidad emocional. Creen que cada ataque necesita una respuesta, que cada crítica merece una defensa y que cada malentendido debe ser aclarado inmediatamente. Pero la verdad es mucho más profunda. No toda conversación merece tu energía. Durante mucho tiempo, yo también creí que defender mi punto de vista era una obligación. Pensaba que si alguien me juzgaba injustamente, debía explicarme. Si alguien malinterpretaba mis palabras, debía aclararlas. Si alguien cuestionaba mis decisiones, debía justificar cada paso que había dado. Parecía algo razonable. Después de todo, ¿quién quiere ser malinterpretado? Sin embargo, con el paso del tiempo descubrí algo que cambió por completo mi manera de relacionarme con los demás. La mayoría de las personas no cambian de opinión porque les des mejores argumentos. Cambian cuando están dispuestas a escuchar. Y esas dos cosas son completamente diferentes.
Puedes presentar la explicación más lógica, el razonamiento más sólido y las palabras más cuidadosas. Pero si la otra persona está atrapada en su necesidad de tener razón, tus palabras nunca llegarán realmente a su corazón. Solo escuchará lo suficiente para preparar su próxima respuesta. Ese es el momento en que muchas personas comienzan a agotarse emocionalmente. Porque cuanto más intentan hacerse entender, más resistencia encuentran. Cuanto más se esfuerzan por demostrar su verdad, más sienten que nadie los escucha. Y entonces aparece la frustración. La frustración de sentir que hablas, pero nadie comprende. Que explicas, pero nadie escucha. Que das lo mejor de ti, pero nada parece suficiente. Lo que pocos entienden es que esa frustración no nace únicamente del comportamiento de los demás. También nace de una expectativa equivocada. La expectativa de que todos deberían comprenderte si te expresas correctamente. Pero la vida no funciona así. Hay personas que simplemente no están preparadas para comprender ciertas cosas. No porque sean malas personas, sino porque están mirando el mundo desde sus propias heridas, miedos e inseguridades. Todo lo interpretan a través de ese filtro emocional. Por eso una misma situación puede ser vista de maneras completamente distintas por dos personas diferentes. Mientras tú intentas construir un puente, la otra persona puede estar construyendo un muro. Y cuanto antes aceptes esta realidad, más paz comenzarás a sentir. Recuerdo una ocasión en la que pasé horas intentando explicar mis intenciones a alguien. Cambié mis palabras, mi tono y mi forma de expresarme una y otra vez. Pensaba que si encontraba la manera perfecta de explicarlo, finalmente lograría ser comprendido. Nunca ocurrió. Y al final entendí algo que me liberó profundamente: algunas personas no necesitan más explicaciones. Necesitan más conciencia. Y esa conciencia no puedes dársela tú. Cada persona debe desarrollarla por sí misma. Por eso la madurez emocional no consiste en aprender a convencer a todos. Consiste en reconocer cuando una conversación sigue construyendo entendimiento y cuando simplemente está drenando tu energía. Porque tu paz es demasiado valiosa para convertirla en el precio de cada discusión. A veces la decisión más inteligente no es encontrar mejores argumentos. Es aceptar que ya has dicho suficiente. Es guardar silencio con dignidad. Es retirarte de una conversación que dejó de ser un intercambio de ideas para convertirse en una lucha de egos. Y cuando aprendes a hacerlo, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir obsesionado con ser comprendido por todos y comienzas a concentrarte en algo mucho más importante: comprenderte a ti mismo. Existe una verdad incómoda que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Quien necesita tener siempre la razón no suele estar buscando la verdad. Está buscando protección. Puede sonar extraño al principio, pero si observas con atención, empezarás a verlo en todas partes. Hay personas que corrigen constantemente a los demás. Personas que transforman cualquier conversación en un debate. Personas que parecen incapaces de decir: tal vez me equivoqué. Y aunque desde fuera puedan parecer seguras de sí mismas, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Porque la verdadera seguridad no necesita demostrar nada. Cuando alguien está en paz consigo mismo, no siente la necesidad de ganar cada discusión. No necesita imponerse en cada conversación. No interpreta cada diferencia de opinión como una amenaza personal. Puede escuchar perspectivas distintas sin sentirse atacado. Puede aceptar que otras personas vean la vida de una manera diferente. Sin embargo, una persona dominada por el ego vive una experiencia completamente distinta. Cada desacuerdo se siente como una pérdida. Cada opinión diferente parece una amenaza. Cada corrección es interpretada como un ataque. Por eso reacciona con tanta intensidad. Lo que muchas personas no entienden es que detrás de esa necesidad obsesiva de tener razón suele existir un miedo profundo. Miedo a sentirse insuficiente. Miedo a perder control. Miedo a ser ignorado. Miedo a descubrir que no tiene todas las respuestas. Y el ego hace todo lo posible para esconder esos miedos. Recuerdo a un hombre llamado Alejandro. En cada reunión, conversación o encuentro social, encontraba una manera de demostrar que sabía más que los demás. Corregía detalles insignificantes. Interrumpía constantemente. Siempre tenía una respuesta preparada para cualquier tema. Al principio, muchas personas lo admiraban.
Parecía inteligente, seguro y dominante. Pero con el tiempo comenzaron a notar algo. Alejandro rara vez escuchaba. Mientras los demás hablaban, él ya estaba preparando su próxima respuesta. No estaba presente en la conversación. Estaba compitiendo en ella. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque escuchar requiere humildad. Escuchar significa aceptar que quizás hay algo que no sabes. Significa reconocer que otra persona podría enseñarte algo valioso. Y para un ego herido, eso puede resultar insoportable. La vida me enseñó una lección importante al respecto. Muchas veces reaccionamos frente a estas personas como si fueran nuestros enemigos. Nos sentimos atacados y respondemos intentando demostrar que nosotros también tenemos razón. Pero eso solo alimenta el problema. Cuando entras en una batalla de egos, ambos terminan perdiendo. La conversación deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en una competencia emocional. Por eso la verdadera sabiduría consiste en observar antes de reaccionar. La próxima vez que alguien intente imponerse constantemente, pregúntate algo simple: ¿esta persona realmente busca comprender o solo busca sentirse superior? La respuesta cambiará por completo tu forma de actuar. Porque cuando comprendes que muchas conductas nacen de inseguridades ocultas, dejas de tomarlas como ataques personales. Empiezas a ver el miedo detrás del control. Empiezas a reconocer la herida detrás de la arrogancia. Y eso no significa justificar comportamientos tóxicos. Significa proteger tu paz. Significa entender que no puedes sanar las inseguridades de otra persona participando en sus guerras emocionales. Al contrario. Mientras más intentas vencer a alguien dominado por el ego, más fuerte se vuelve la batalla. Pero cuando eliges la calma, la observación y la conciencia, algo extraordinario ocurre. Dejas de luchar contra las personas y comienzas a comprenderlas. Y esa comprensión te libera de una carga que nunca debió ser tuya. Hay una fuerza que muy pocas personas llegan a dominar de verdad, porque no se ve en redes sociales. No genera aplausos inmediatos y, sin embargo, es la que más cambia el rumbo de una vida por dentro. Esa fuerza es la calma. Y no hablo de una calma superficial, de aparentar tranquilidad mientras por dentro todo se desordena, sino de esa estabilidad profunda que se construye cuando decides no reaccionar como antes, cuando eliges conscientemente no convertir cada provocación en una guerra emocional. La mayoría de las personas subestima la calma porque la confunden con pasividad. Creen que estar en silencio es perder, que no responder rápido es debilidad, que no entrar en discusión es ceder terreno. Pero con el tiempo descubres algo que cambia completamente esa percepción: reaccionar es fácil, pero sostenerte es lo difícil. Cualquiera puede explotar, cualquiera puede responder con impulso, cualquiera puede dejarse llevar por la emoción del momento. Lo verdaderamente raro es mantenerte firme cuando todo dentro de ti te empuja a reaccionar. La calma no significa que no sientas. Al contrario, significa que sientes todo, pero no permites que todo te controle. Es la capacidad de observar tu enojo sin convertirte en él, de notar tu ansiedad sin obedecerla, de reconocer la provocación sin caer en ella. Y esa diferencia, aunque parece pequeña en teoría, en la práctica lo cambia todo. Porque cuando reaccionas sin conciencia, el entorno decide por ti. Pero cuando respiras antes de responder, recuperas el volante de tu propia mente. He aprendido que muchas de las discusiones que parecen importantes en el momento, con el tiempo pierden todo su peso. Palabras que parecían urgentes se vuelven irrelevantes. Momentos de tensión que sentías imposibles de soportar terminan siendo solo recuerdos sin poder real sobre tu presente. Y es ahí donde entiendes que no todo merece tu energía emocional, aunque en el instante parezca lo contrario. La calma también revela algo incómodo: no todo el mundo quiere paz. Algunas personas están acostumbradas al conflicto. Y cuando tú eliges serenidad, incomodas sin decir nada. Tu silencio se convierte en espejo, tu tranquilidad expone el desorden ajeno, tu estabilidad rompe la dinámica de provocación a la que otros estaban habituados. Por eso, a veces, mantenerte en calma no es bien recibido, porque desactiva el juego emocional en el que otros intentaban involucrarte. Pero aquí está el punto más importante: la calma no es una reacción hacia los demás, es una decisión hacia ti. No la practicas para ganar discusiones ni para demostrar superioridad, la practicas para no perderte en ellas.
Es un acto de respeto propio, una forma de decirte internamente, no voy a entregarme al caos por algo que no construye nada en mi vida. Con el tiempo, empiezas a notar algo poderoso. Las situaciones siguen ocurriendo, las personas siguen siendo como son, pero tu forma de atravesarlas cambia por completo. Donde antes había reacción automática, ahora hay pausa. Donde antes había impulso, ahora hay elección. Y en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces, nace tu verdadera libertad emocional. Porque al final, la calma no es ausencia de conflicto, es dominio interno en medio del conflicto. Y quien aprende a sostenerla deja de ser arrastrado por el comportamiento de los demás. Empieza a vivir desde un lugar más consciente, más estable, más libre. Y sin hacer ruido, sin imponer nada, sin demostrarlo a nadie, se vuelve alguien que ya no reacciona como antes, sino alguien que se elige a sí mismo en cada situación. Hay un punto en la vida donde entiendes que la calma por sí sola no es suficiente si no va acompañada de algo más firme. Los límites. Porque puedes aprender a no reaccionar, puedes dominar el silencio, puedes entrenar tu mente para mantenerse en paz, pero si sigues permitiendo que todo el mundo cruce tus espacios emocionales, tarde o temprano tu estabilidad se desgasta. Los límites no son muros para alejar a las personas, son filtros para proteger tu energía. Y aunque mucha gente los interpreta como frialdad o egoísmo, en realidad son una forma de claridad. Un límite bien puesto no destruye relaciones sanas. Simplemente deja de alimentar aquellas dinámicas que te estaban drenando sin que te dieras cuenta. El problema es que la mayoría de las personas aprende a poner límites demasiado tarde, cuando ya están emocionalmente agotadas. Antes de eso, confunden paciencia con tolerancia excesiva, amor con aguantarlo todo, madurez con no decir nada. Y en ese proceso empiezan a normalizar situaciones que poco a poco erosionan su paz interior. He visto cómo muchas personas no se dan cuenta de esto hasta que ya están saturadas. Responden mensajes que no quieren responder, sostienen conversaciones que no les aportan nada. Explican una y otra vez cosas que ya habían sido claras, solo por miedo a generar incomodidad o conflicto. Pero esa evitación del conflicto externo termina creando un conflicto interno mucho más profundo. La pérdida de uno mismo. Porque cada vez que dices sí cuando en realidad querías decir no, te alejas un poco de tu centro. Cada vez que te justificas en exceso para evitar malentendidos, entregas un poco de tu energía. Cada vez que te quedas en una dinámica que sabes que no es sana, pero no te atreves a salir, estás enseñándole al otro que tu paz es negociable. Y ahí es donde los límites se vuelven esenciales. No como una reacción impulsiva, sino como una decisión consciente. Poner límites no es levantar la voz, no es confrontar constantemente, no es entrar en luchas de poder. A veces es algo mucho más simple y mucho más poderoso, reducir el acceso que ciertas dinámicas tienen sobre ti. Hay conversaciones que ya no necesitas sostener. Hay explicaciones que ya no necesitas repetir. Hay personas con las que no necesitas entrar en cada debate. Y no porque seas superior, sino porque has entendido que tu energía no es infinita. Cuando empiezas a poner límites, ocurre algo interesante, algunas personas se incomodan. Y eso es normal, porque estaban acostumbradas a un acceso que ahora cambia. Pero esa incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal, es una señal de que por fin estás haciendo algo diferente. El verdadero límite no necesita drama. No necesita advertencias constantes. No necesita demostraciones emocionales. Se nota en tu consistencia. Se nota cuando dejas de responder inmediatamente a todo. Se nota cuando ya no entras en discusiones que antes te atrapaban. Se nota cuando empiezas a priorizar tu estabilidad por encima de la necesidad de ser entendido por todos. Y aquí hay una verdad que cambia la perspectiva. Las personas que realmente te valoran no necesitan que te desgastes para demostrar tu amor o tu respeto. Y las que solo se mantenían cerca por el acceso ilimitado a tu energía, inevitablemente se incomodarán cuando ese acceso cambie. Poner límites no te hace menos cercano a los demás, te hace más cercano a ti mismo. Y esa cercanía contigo es la que determina todo lo demás. Porque cuando tú te sostienes, cuando tú te respetas, cuando tú eliges tu paz incluso en medio de la presión externa, dejas de vivir desde la reacción y empiezas a vivir desde la decisión. Y en ese punto, sin necesidad de explicarlo demasiado, tu vida empieza a reorganizarse sola. Hay algo que muchas personas confunden toda su vida. Creen que la inteligencia en una conversación se mide por quién habla mejor,
quién responde más rápido o quién tiene el argumento más fuerte. Pero con el tiempo entiendes una verdad mucho más profunda. La verdadera inteligencia emocional no se demuestra hablando más, sino sabiendo cuándo no participar. Porque no todas las conversaciones están diseñadas para construir entendimiento. Algunas están diseñadas únicamente para reforzar el ego de quien necesita tener la razón. Y cuando entras en ese tipo de dinámica sin darte cuenta, terminas jugando un juego donde no importa lo que digas. Siempre habrá alguien que no está escuchando para comprenderte, sino para responderte. Y ahí empieza el desgaste. He visto a muchas personas agotarse emocionalmente intentando explicar lo mismo una y otra vez. Cambian las palabras, ajustan el tono, intentan ser más claros, más calmados, más racionales. Pero el problema no está en la forma en que se explican, sino en la disposición de la otra persona para escuchar. Porque cuando alguien está cerrado emocionalmente, cualquier explicación se convierte en un campo de defensa, no en un espacio de comprensión. Y esto es lo que duele, no te estás agotando por hablar, te estás agotando por intentar ser entendido por alguien que ya decidió no entender. Con el tiempo aprendes algo crucial, no todo desacuerdo necesita ser resuelto en el momento. No toda opinión necesita ser corregida, no toda interpretación equivocada necesita una defensa inmediata. Hay situaciones donde insistir en explicar no te acerca a la paz, te aleja de ella. El silencio, en ese sentido, no es ausencia de respuesta. Es una forma de protección. Es la decisión consciente de no entrar en una dinámica que solo busca alimentar el conflicto. Porque cuando tú respondes desde la necesidad de convencer, sin darte cuenta entregas tu energía a una conversación que ya dejó de ser saludable. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aprender: hay personas que no buscan verdad, buscan validación. No están abiertas a cambiar de opinión, están buscando reafirmarse en la suya. Y cuando tú intentas razonar con alguien en ese estado, no estás construyendo un puente, estás entrando en una competencia emocional donde siempre hay desgaste. Por eso la madurez no siempre se ve en lo que dices, sino en lo que decides no decir. No en la cantidad de respuestas que das, sino en las conversaciones que eliges no alimentar. Recuerdo una etapa donde sentía la necesidad de aclararlo todo. Si alguien me malinterpretaba, yo corría a explicar. Si alguien dudaba de mi intención, yo intentaba justificarme. Pensaba que así protegía mi imagen o mi verdad. Pero en realidad estaba entregando mi paz a cada opinión externa. Hasta que entendí algo simple pero transformador: la claridad no siempre necesita defensa constante. La verdad no necesita perseguir aprobación. Desde ese momento empecé a practicar algo distinto. En lugar de responder impulsivamente, empecé a observar. En lugar de entrar en cada discusión, empecé a elegir. Y en lugar de intentar convencer a todos, empecé a aceptar que no todos están en disposición de entender. Y eso no es resignación, es madurez emocional. Porque cuando dejas de intentar ganar conversaciones innecesarias, recuperas algo mucho más valioso: tu energía mental. Ya no vives reaccionando a todo lo que se dice sobre ti. Ya no te desgastas tratando de corregir cada percepción equivocada. Ya no te pierdes en explicaciones infinitas que no llevan a ningún cambio real. Empiezas a entender que la verdadera claridad no se impone, se sostiene. Y que quien realmente quiere comprenderte, encontrará la forma de escucharte. Mientras que quien no quiere, encontrará confusión incluso en la explicación más perfecta. Y en ese punto, la vida se vuelve más liviana. No porque haya menos conflictos, sino porque ya no los alimentas todos.